Estamos ante dos autores que tienen, aparte de una vida muy variada y apasionante y una biografía realmente interesante, dos carreras ya muy extensas dentro del género negro, con dos series de personajes que creo que han cautivado a todos y que nos tienen cogido un poquito el corazón. John Nesbo ha creado el personaje de Harry Hole, del pobre y sufridor Harry Hole, tan fascinante y que tan mal lo está pasando en las novelas, por lo menos hasta a la que hemos llegado en España, hasta la 8ª, que se acaba de publicar, la publica Roja y Negra de Mondadori, y se titula El Leopardo, y es una excelente demostración de lo que es capaz de hacer John Nesbo con un personaje y con el género y con los psicópatas y con el thriller y con los libros que tan mal ven algunos y que son tan buenos como libros que se leen rápido y de los que no te puedes despegar. Y Lorenzo Silva, que necesita todavía menos presentación, es el creador de esa pareja de guardias civiles, Bevilacqua y Chamorro, que aporta un punto de vista radicalmente distinto en algunas ocasiones a lo que puede ser el punto de vista de Harry Hole, pero que entre ese cinismo de toque uruguayo de Bevilacqua y ese carácter algunas veces tan español de Chamorro, creo que hay cosas que les unen a John Nesbo y que lo hacen muy divertido. Son dos autores que han sido llevados al cine. Son dos autores que tienen una carrera muy interesante fuera del género, y si no, lean La flaqueza del bolchevique, y si no, lean Headhunters y verán de lo que hablo. Y son dos autores, sobre todo, que demuestran que para nada en el género negro está reñido el espectáculo y la diversión con la calidad literaria, y creo que ese es su grandísimo mérito. Así que, sin más, voy a ir haciéndoles alguna serie de precisiones y ellos van a ir, y de sugerencias, y son ellos los que van a hablar, que para eso están. Lo primero que me gustaría es hacer un pequeño estado de la cuestión, para luego ver si si queremos hablar de futuro de la novela negra, vamos a hablar un poco del presente, de cómo está. Me gustaría que reflexionaseis un poco sobre a qué se debe el éxito de la novela negra, a qué se debe el gran estado de forma en el que se encuentra el género. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Yo también me quiero sumar al agradecimiento a John Nesbo por venir a nuestro festival y a sus editores que nos han ayudado a hacerlo posible, y a Juan Carlos por prestarse a moderar y llevar esta mesa. La verdad es que hay toda una serie de razones que justifican que la novela negra goce de buena salud. Tampoco yo pretendo hacer la lista exhaustiva. Hay una razón importante que quizá no se cita a menudo, que es que la novela negra, el género policial, no me voy a perder mucho en las etiquetas. La historia construida a partir de un crimen y su indagación, por resumir de forma muy general, es un género literario, es un artefacto narrativo que se encuentra en un momento de clara madurez. Es un artefacto que todos estamos más o menos de acuerdo, que surge a mediados del siglo XIX con la obra de Edgar Allan Poe, fundador de tantos géneros literarios de la modernidad, y además de que tiene un comienzo brillante, porque el iniciador es un brillantísimo escritor, ha tenido siglo y medio más de siglo y medio ya, de brillantísimos escritores que han aportado mucho al género y que le han permitido atravesar esos momentos en los que quizá se cuestionaba su calidad, su importancia. En este momento, claramente, la novela negra, el investigador, la figura del detective, la figura del criminal, el relato de la investigación son paradigmas de la cultura occidental y de la cultura global, porque de la cultura occidental han pasado a la cultura global. Es un género maduro con todas las posibilidades que da un género maduro. Pero es que además, y aparte de otros elementos que siempre se citan, la atracción por lo oscuro,
elemento morboso que tiene a veces el crimen y que trae a algunas personas, el artilugio del enigma y del desafío al ingenio del lector que supone siempre el misterio, aparte de todas esas bazas clásicas del género, vivimos en un momento de conflicto, vivimos en un momento en el que no solo aparecen disfunciones en las sociedades, en la sociedad de cada país, incluso en los países donde aparentemente todo está mejor regulado, aparecen conflictos y disfunciones severos y perturbadores, sino que el conjunto de la situación de esa aldea global en la que ahora vivimos también presenta disfunciones y conflictos difíciles de analizar y difíciles de entender. Yo creo que la novela negra ha sido una buena herramienta de exploración del conflicto y una buena herramienta de exploración de la disfunción social y individual también. Bueno, como escritor de novela policíaca, me han hecho esta pregunta muchas veces. Y bueno, uno pensaría que yo estoy en una posición adecuada para dar una respuesta y realmente no creo que esté en esa postura. Intento dar respuestas inteligentes, pero no siempre estoy muy satisfecho con mis respuestas. Y creo que si la novela policíaca no hubiera existido, habría existido otra cosa. Es un marco, en cierto modo, para contar historias, para que los narradores puedan contar historias. Y realmente es el marco que yo he imaginado siempre. En mi caso es un poco una coincidencia que empezara a trabajar en este marco. Tuve 5 semanas para escribir mi primera novela, 5 semanas de trabajo, y pensé, bueno, ¿qué es lo más rápido y lo más simple? Bueno, pues escribir algo que está dentro de este marco de novela policíaca. Y bueno, me di cuenta de que la novela negra le ofrece al escritor muchas oportunidades. Pero podría haber sido otro marco distinto. Podría ser unos cuentos más tradicionales, folk, cuentos incluso de hadas, diferentes géneros. Y yo acabé, bueno, en la novela negra. Y realmente no veo un gran futuro para la novela policíaca. Es un poco como con la música rock, que ahora mismo estamos en un momento cumbre, pero hemos utilizado las mismas claves y sintonías muchas veces. Y yo creo que el futuro es difícil, se olvidará durante un tiempo. El futuro ocurrirá un poco lo mismo que con la música pop. Habrá una reinvención de la novela negra. Y dinosaurios como yo y como Silva y otros autores acabaremos extinguiéndonos y desapareceremos. Y luego habrá otra persona que vendrá y reinventará un poco todo el género. Esa es mi predicción. Espero equivocarme, claro. Sobre esta predicción, el otro día en Barcelona, en una entrevista en El País, decías que lo que está dentro de que todo lo que puede destruir una persona está dentro de sí misma. ¿Le pasa lo mismo al género? That it's destroyed from within, but sí, que se destruye, digamos, desde dentro. Si la novela negra es un matrimonio entre el lector y el escritor, yo creo que
lector acabará dejando al escritor. Y yo creo que los escritores seguirán escribiendo, no nos cansaremos, pero los lectores sí que se acabarán cansando. A ver, esto, sí, vale. Que uno de los problemas del género puede ser el exceso, o sea, que muera de éxito, el exceso de editoriales, el exceso de escritores que en una ocasión me comentaba el propio Esbo, que se suben al carro del género para estar precisamente dentro de un marco y vender más, el exceso de festivales que luego son, como se puede ver, un éxito, pero puede ser ese, y os lo pregunto a los dos, y en concreto a Lorenzo como alma mater de Getafe, ¿puede ser ese uno de los problemas? Yo no sé si sería tan pesimista como Jon Esbo sobre el futuro, pero más de una vez he pensado lo mismo que él dice. Es decir, que no es ni mucho menos inverosímil que en un plazo corto de tiempo el globo pinche y la burbuja pinche como pinchan todas las burbujas. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y además me parece que también parte de los elementos que pueden corroer ese éxito están en este momento dentro del género. Y tiene que ver con la inflación, sin duda. Hay una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Hace un par de años yo estuve en un festival de novela negra en Alemania, en Bremen, concretamente. Y estuve con unas autoras alemanas que representaban una asociación, además, que otorgaba un premio a la primera novela negra publicada en Alemania, en el año. Y me decía una de ellas, el primer año esto fue estupendo. Teníamos 6 novelas para elegir, nos las leímos y elegimos la mejor. El segundo año ya teníamos 25. En la última edición hemos tenido 395 primeras novelas negras para leer, con lo que el jurado ha acabado absolutamente triturado y ya no sabemos ni lo que premiamos, ¿no? Hay fenómenos incluso más duros. En Estocolmo yo me encontré una vez con un autor que había tenido una carrera literaria previa, fuera del género negro, incluso con algún premio, y había sido condenado a 10 años de ostracismo editorial hasta que, según su propia confesión, se rindió y escribió una novela negra, con la que volvió a encontrar editor, ¿no? Naturalmente estos son fenómenos perversos, son fenómenos inflacionarios, son fenómenos incluso aberrantes. Esto, desde luego, se corregirá. Ahora, yo creo que también depende de nuestra inteligencia, y creo que el género ha ido demostrando también inteligencia a lo largo de este siglo y medio, para no apostar todos los huevos en esa cesta, en la cesta de la inflación, en la cesta de la novedad, en la cesta de, qué sé yo, los argumentos que resulten más llamativos, y acertemos a mantener el vínculo con la tradición de la que también formamos parte. En el fondo, lo decía aquí ayer mismo, en este mismo escenario, Lee Child, ¿no? Cuando uno escribe sobre personajes de novela negra, muchas veces lo que está haciendo es una nueva versión de los libros de caballerías. Estamos volviendo a escribir sobre caballeros andantes. A mí, cuando me siento a escribir, me parece que me miran por detrás de la espalda. Naturalmente es una mirada pesada que solo puedo seguir escribiendo si me olvido de que la tengo. Raymond Chandler o Dashiell Hammett o Jim Thompson, pero también me está mirando Miguel de Cervantes, o también me está mirando el autor del Lazarillo, que son 2 escritores del siglo de oro español que exploran el submundo criminal y que exploran la vida de unos individuos que asumen un camino solitario y personal frente a la ruindad del mundo, ¿no? Mientras mantengamos esos vínculos con lo que es permanente, podremos mantener. Si apostamos todo a la novedad, desde luego sí creo que podemos despeñarnos y sí creo que puede ser el propio género el que lleve dentro la espoleta de su autodestrucción editorial. ¿Y cómo se puede el género y el grupo de autores que lo forman echar el freno? ¿Cómo puede bajarse uno de un carro que funciona tan bien? Y se lo pregunto a Joe, ahora que ha dejado a un lado un rato a Harry Hole para empezar esa especie de aventura metaliteraria que tiene entre manos. ¿Cómo puede hacer el género y los autores que ganan mucho dinero y mucha popularidad bajarse de ese carro o intentar no perder la perspectiva? Bueno, los escritores no se ven a sí mismos como protectores individuales de la tradición. Se ven a sí mismos como marginales, como individuos
que podrán decidir sobre lo que están haciendo. Y en mi caso, yo realmente no siento ninguna lealtad por esta tradición de la novela negra. Y sería un poco extraño y aburrido si me sintiese de esta manera. Yo solo puedo escribir mis historias basando en lo que yo he leído, lo que me ha interesado. Y yo creo que es principalmente los editores los que tienen que preocuparse por el futuro de la novela negra, no los escritores. Así que, bueno, no me preocupa. Para mí, escribir es como invitar a la gente a tu casa. Es abrir las puertas y decir, bueno, este es mi universo, esto es lo que yo puedo aportar. Estas son mis palabras, esta es mi música, mi pintura, y este es mi mundo. Bienvenidos. Y si, bueno, prefieren ser otra persona, deberían ir a ese mundo. Y como escritor, realmente uno no puede decidir qué es lo más sensato de escribir en función de lo que quiere el público, en función de cómo hay que contribuir a una tradición. Uno tiene que hacer lo suyo. Simplemente hay que decir, bueno, esto es lo que yo puedo aportar. Y para mí, bueno, yo tengo una postura muy individual con respecto a escribir mis novelas. Y yo escribo realmente lo que me gustaría leer. Antes me hacías la pregunta y te respondía, a lo mejor tendría que ver con qué gorra te respondo, ¿no? Si te respondiera con la gorra de autor, me movería en unas coordenadas muy similares a las de mi compañero de mesa, ¿no? Uno solo puede escribir sobre lo que a uno le obsesiona y le concierne de la forma que uno averigua. Yo creo que la tradición es un elemento importante para definir tu propio lugar, porque creo que todos somos en relación con lo que nos precede y nos rodea, pero indudablemente al final son decisiones individuales y eso es lo que prevalece, ¿no? Digamos que antes te respondía como organizador de un festival de novela negra que quiere seguir teniendo material interesante, ¿no? Y no amontonamientos de productos clónicos, ¿eh? Casi mi respuesta iba más por ese lado. Y la referencia que haces a los editores, o la referencia que se hacía, si es un problema de los editores no van a hacer absolutamente nada. Los editores esperarán a la próxima moda y la cabalgarán, como hicieron con esta, ¿no? Yo empecé a publicar novela negra en España hace 20 años y me costó muchísimo encontrar un editor porque no había ningún editor interesado en la novela negra. Vale. Ahora es muy fácil encontrar, pero el editor pues va saltando. Y no le estoy haciendo un reproche. El editor es un señor que mantiene una empresa, paga nóminas, paga seguridad social, paga alquileres y los tiene que seguir pagando. Es decir, no estoy haciendo aquí un discurso demonizador de nadie, ¿no? Pero creo que si la respuesta la hacemos en términos individuales de cada autor, cada uno tiene que escribir de la mejor manera posible lo que le interesa, le concierne y le obsesiona. No hay otra estrategia. Si hablamos desde la perspectiva de los editores, pues irán incorporándose y apostando por lo que en cada momento les funcione. Y quizá es más en la perspectiva como, digamos, los que se sientan aficionados o interesados por el género y por la pervivencia del género, que los hay, y también es legítimo, pues los que deban plantearse, bueno, o puedan plantearse que el género se mantendrá en la medida en que no se deje ir por la pendiente de lo anecdótico, ¿no? Y por la pendiente de lo último que llame la atención, ¿no? Yo me refería al hecho de que los editores deberían estar más preocupados por el futuro de la novela negra, porque es el género que se vende más a día de hoy. No, claro que no creo que sean el motor de la transformación de la escritura. De cómo está la situación, el estado de la cuestión, muy simple, muy directo. ¿Qué le falta al género ahora y qué le sobra? Habría que hablar autor por autor, ¿no? Y además, creo que uno de los mayores
méritos que tiene en este momento, y aquí me vuelvo a poner la gorra de organizador de festivales, es que tiene mucha diversidad, lo que permite hacer muchas aproximaciones distintas, ¿no?, al género y a los temas que el género toca y que el género va desvelando, ¿no? A mí lo que me sobra un poco a veces, pero es una sensación que ya es una sensación abstracta, porque es una sensación que sacas de 60 o 70 lecturas, con lo que realmente no es imputable a una en particular, ¿no? A mí lo que a veces me sobra es un cierto mimetismo. Cuando algo ha funcionado, esto es humano, pasa en cualquier orden de la vida, ¿no? Cuando algo ha funcionado, hay una excesiva ansiedad por reproducirlo, cuando yo creo que el éxito no está ahí. El éxito literario nunca está, y me atrevería a decir que casi en ningún ámbito de la vida, en reproducir a posteriori lo que ya ha funcionado. Ese es el éxito de otro, ese es el triunfo de otro, ese nunca va a ser tu triunfo. Y lo que yo echo en falta a veces también es un poco más de audacia y un poco más de... A veces me parece que los escritores del género están un poco agarrotados por el canon y por esas reglas que supuestamente no se pueden infringir, ¿no? Los escritores, perdona, del género policíacos, sí. En su conjunto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto que a mí me ha sido objeto de reproche, ¿no? Hay una especie de regla sacrosanta según la cual el asesino final tiene que aparecer en un momento relativamente preliminar de la acción y no se puede desvelar hasta el final. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué? Yo he escrito 7 novelas de la misma serie, en media docena sucede así, pero hay una, excepcionalmente, en la que yo no solo no necesitaba eso, sino que necesitaba lo contrario. Habría desnaturalizado la historia si me hubiera sometido a esa regla. Habría puesto el foco en lo que no era importante de la historia. Y sin embargo tú lo haces y te lo recriminan. Viene un talibán y te dice, has infringido el 4.º mandamiento. Y dice, bueno, pues lo habré hecho por algo, ¿no? Porque el mandamiento lo conozco. Creo que es interesante que menciones las normas. Creo que la tendencia ahora en el consumo de historias, no solo en novela negra, es que la gente está habituando a consumir historias en las que ya conocen la construcción y entonces buscan nuevas construcciones. Si miramos las series, por ejemplo, se ve que hay nuevos tipos de historias. ¿Quién pensaría hace unos años que en la televisión estadounidense sería donde tendrías el desarrollo más vanguardista en el hecho de contar historias? Vemos en The Wire o Mad Men. Es fascinante que esto haya pasado a ser mainstream. Y creo que la novela negra puede aprender de ello. Saber que tenemos lectores inteligentes y lectores que quieren algo nuevo. Y lectores que cuando ven novela negra en la cubierta de los libros, de la portada, sabrán de qué va. Y entonces tienes que romper las reglas todavía más de lo que lo hacemos. Yo también estoy esperando por esa novela que no solo rompa un par de normas, sino todas ellas. Por eso en mi primera respuesta dije que estoy esperando la música punk de la novela negra. Magnífico ejemplo de esto. 5 temporadas, en las 5 se prescinde del quién lo hizo. El espectador ve en el primer episodio de la temporada quién ha cometido los crímenes, ¿no? Es otra realmente la intriga, ¿no? Y otro el conflicto que está relatando. Me gustaría que hablásemos también algo de algo muy presente en el género y en la realidad, que es la violencia en las novelas. Las novelas de Lorenzo son algo menos violentas, pero a veces las de Joe son bastante violentas. A mí particularmente no es que me moleste, al contrario, me gusta, pero sinceramente.
pero no sé si guiados por cierto estupendismo o porque así lo ven, ha habido escritores que se han sumado al género y que desde algún púlpito han dicho que al género le sobraba violencia por todos los lados y que eso le hacía algo más gore y algo más sencillo y que era un recurso fácil para los escritores, básicamente. La violencia es absolutamente indispensable. El crimen es violencia y el crimen se produce de forma violenta en su mecánica. Sí, era más la recreación, sí, la violencia. Sí, no, y aparte el crimen supone desde el punto de vista psicológico una situación de violencia, una situación de imposición de un individuo sobre otro, de aniquilación de un individuo a cargo de otro, de sometimiento absoluto de un individuo a la voluntad de otro, ¿no? Cuando alguien dispone de la vida de una persona, ejecuta el mayor acto de negación y la mayor forma de violencia que casi resulta concebible, ¿no? Para mí la violencia lo que tiene que estar es en el contexto de la historia que estás contando, ni más ni menos. En mis novelas, ¿por qué no hay, por ejemplo, muchas situaciones violentas? ¿Por qué no hay? Creo que mis protagonistas han sacado el arma 2 veces, han disparado una sola de las 2 veces y solo uno de ellos, en todas las novelas, una vez le ha pegado un tiro a alguien. Además ha sido ella la que le ha pegado un tiro a alguien, curiosamente ha sido ella. Por una razón muy sencilla, la policía, al menos en España, yo parto de cómo trabaja la policía en España, trabaja en este momento en situación de gran especialización. Digamos que el investigador criminal, que es el que yo retrato, su trabajo es la dilucidación intelectual del crimen. No es su oficio echar puertas abajo, no es su oficio buscar enfrentamientos físicos con el delincuente, porque cuando se producen esas situaciones hay unidades especializadas de la policía que además se pueden movilizar con bastante rapidez. O sea, antes no, antes los policías eran artesanales, pero ahora mismo hablando de la Guardia Civil tiene unidades de estas desplazadas en todas las capitales importantes. Si tú tienes que, en un momento determinado, detener, hacer un registro, una entrada con delincuentes peligrosos, tú tienes un equipo de 20 tipos que están perfectamente entrenados para neutralizar a gente armada y que además llevan 50 años neutralizando terroristas armados hasta los dientes, manteniendo incluso batallas campales y sin que apenas se produzcan situaciones de descontrol. Cuando se ha producido una situación de descontrol policial, que un policía se ha puesto a tirar en la calle, es más bien un patrullero que persigue a un atracador, pero no es el caso de mis personajes. Yo intento ser simplemente verosímil, ¿no? O sea, no la usas porque no es real. No sería verosímil que mi personaje se pusiera a pegar tiros. Cuando mi personaje ha tenido que detener a un sicario serbio, armado hasta los dientes, naturalmente no lo ha detenido él. Ha llamado por teléfono y vienen 15 tipos de 1,90 el más bajo, rodean al serbio y el serbio pues dice, pues ya está, ¿no? ¿Y qué hay de tus novelas? Es una aproximación realista. When you said why are there so much violence in my... ¿Por qué hay tanta violencia en mis novelas? Estoy pensando en las películas de los 80. Esa película que se llamaba Guerreros, ¿la recordáis? Había diferentes bandas en Nueva York y empezaba con el líder que quería hacer la paz entre las diferentes bandas de Nueva York, y hay esta reunión y entonces esta banda se huye por Nueva York, acaban en Coney Island y uno piensa, ¿por qué se mató a este tipo? Y al final la banda está en Coney Island y el antagonista llega. ¿Recuerda el grito? Es un tío desastroso que en la última escena explica por fin por qué ha disparado. Su explicación es: me gusta hacer las cosas así. Eso era demasiado fácil, ¿no? El guión era demasiado fácil. Venga, un loco sin que tenga ninguna lógica, simplemente que le gusta hacer las cosas así. Así que es la respuesta a tu pregunta. Me gusta hacer las cosas así. Que en parte es cierto, pero por otro lado, intento limitar el uso de la violencia hasta el punto en el que
le diga al lector qué se está jugando, quién es el monstruo, qué tipo de monstruo estamos luchando, contra qué tipo de monstruo estamos luchando, lo peligroso que es este monstruo y a lo que nos arriesgamos si nuestro protagonista no encuentra y mata al monstruo, por supuesto. Y en teoría también está limitado al punto en que haga avanzar la historia hasta que haya algo más sobre el personaje. Por otro lado, tengo que admitir que quizás, sobre todo en la novela que se acaba de publicar en España, El Leopardo, puede que me haya excedido. Lo admito, soy culpable de haber usado demasiada violencia en esa novela. Recuerdo que iba a Dinamarca y está muy orgulloso porque me iban a dar el premio a Mejor Novela Negra del año, y ese mismo día leí una crítica en el periódico que decía que utilizaba demasiada violencia en el libro. Y al leer la crítica y al leer sus argumentos, porque era demasiada violencia, debo admitir que estaba de acuerdo con él. Así que fui a recoger el premio con esta combinación de sentimientos, de orgullo y vergüenza. Pero las novelas nunca son perfectas. Lamento haberlo hecho, y tal vez me dejé llevar un poco demasiado con lo que pensé que era mi capacidad para describir el dolor físico y la violencia, y no debería haberlo hecho. Pero podemos decir que me gusta hacer las cosas así. Más terrible de la violencia del Leopardo es la violencia autoinfligida que tiene, los pasajes de self-violence. No digo más para el que la quiera leer. Pasando de la violencia a otro de los elementos de la novela negra, que es su contacto con la realidad social, me gustaría que nos contaseis si creéis que el futuro de la novela negra se basa en parte, el futuro y la pervivencia de la novela negra, bien sea en ese rincón punk que espera Nesbo, o bien sea en el sentido en el que está ahora de popularidad y demás, depende en parte de que siga pegada a la realidad y que siga incluyendo cierta mirada social, o puede sobrevivir como un mero espectáculo de pasapáginas. Yo creo que la proximidad a la realidad social es una baza en literatura. Y esto no es una verdad evidente, especialmente en este país, donde el realismo no ha sido precisamente la corriente literaria preferida, ¿no? Y donde grandes escritores como Galdós o como Baroja pagaron un alto precio precisamente por ser realistas. Ahora, considerando eso y gustándome a mí incluso como escritor ir por la senda del realismo, a mí mi inclinación no me ciega hasta el punto de impedirme ver que cualquier otra posibilidad, incluso opuesta, incluso basada en la pura y radical fabulación inverosímil, será viable siempre y cuando haya talento en el escritor que la asuma y la lleve adelante, ¿no? Creo que eso lo decía Raymond Chandler. La verdadera cuestión no es de qué habla la historia ni cómo se aproxima, si en una clave verosímil o inverosímil. La clave es quién escribe y qué es lo que tiene dentro para escribir. Es que de eso depende todo al final. Parece fácil. Bueno, él lo dice así, cito sus palabras, sí. no he inventado nada. ¿Yo? I'm not sure I got the... No tengo muy claro que haya entendido la pregunta. Creo que cualquier tipo de escritura debe ser política. Creo que incluso los escritores que se ven a sí mismos como entretenedores son políticos. Y eso está en la tradición del género negro. Somos
políticos, en especial en la literatura escandinava, donde nos centramos en la sociedad desde un punto de vista político. Creo que va con el hecho de contar historias, editar historias, cómo describimos una ciudad, un pasaje sencillo en el que describimos al protagonista que llega a Madrid y conduce desde el aeropuerto hasta el hotel. Vamos a ser políticos, porque vamos a editar la historia, vamos a dirigir la mirada del lector a lo que consideramos importantes de esa ciudad, y eso significa que el resto de las cosas nos parecen menos importantes. Y al hacer esa elección tendremos que ser políticos. Pero si el escritor va con la orden del día política a la hora de sentarse ante el ordenador o la máquina de escribir, no estoy seguro. Creo que si cree firmemente en algo, debería. Estoy seguro de que soy político. Voy a mi portátil no con una orden del día política, sino porque lo que quiero es entretener. Pero una vez más, descubro que las visiones políticas y las perspectivas políticas son bastante entretenidas. Muchas veces me han preguntado, ¿estás en la tradición de autores de novela negra escandinavos con una orden del día política? Espera, no estoy en esa tradición, estoy en la tradición del hardboiled estadounidense, que no le importa la sociedad, sino que describe la sociedad. Es una escritura descriptiva, no normativa. Pero por supuesto que no puede ser más político que cuando estás describiendo la sociedad. Si intentas decirle a la gente cómo debería organizar su sociedad, eso haría que la gente te deje de leer o no les intereses y como mínimo no van a pensar que estás contribuyendo en términos políticos. Pero si te limitas a describir la sociedad, creo que esa es la manera más convincente de llevar a tus lectores y que miren un punto determinado. Tienes que considerar que tus lectores son tan inteligentes como tú mismo. Género, como escritores por un lado y como lectores por otro. Si me hubiera cansado lo habría dejado y además lo puedo demostrar. Yo he transitado algunos caminos como escritor que en un momento determinado y han sido caminos incluso muy gratificantes para mí como escritor y que puedo considerar de un cierto éxito en todos los sentidos, y sin embargo tuve la sensación de que el camino no seguía más allá y lo dejé y me pidieron seguir. Bueno, yo puedo poner un ejemplo concreto. Yo he escrito literatura juvenil, escribí literatura juvenil en una determinada clave, una clave realista, social, si se quiere, muy pegada a la realidad y además con unas novelas que están situadas en esta ciudad. Escribí 3 y cuando terminé la tercera dije, ya está. Todo lo que yo quería decir a los chavales en este lugar y por este camino está dicho. Los libros funcionaron muy bien, siguen funcionando muy bien, me propusieron hacer más, no hice más, porque no, es que me parece que eso, más allá de una traición, es hacerle un flaco favor al lector y al autor, ¿no? Yo lo que he procurado es dejar los personajes en un estado siempre de apertura que les permita evolucionar. Ahora, esa evolución es finita. No, yo no pretendo que sea infinita. Para empezar, los policías se jubilan, lo que es un acontecimiento bastante contundente, que acaba con sus posibilidades de seguir fisgando en las vidas ajenas con el respaldo de la ley. Y sin eso, pues Bevilacqua sería un personaje que no sé si tendría interés. Entonces, no. Sé que acabará, pero no por cansancio, sino, digamos, en el momento en que yo crea que el proyecto está agotado. Como lector,
no estoy cansado en la medida en que me encuentro algún libro que me ofrece una novedad, que me plantea un desafío, que me plantea una mirada diferente. En este festival hay 90 autores. De esos 90 hay 15 o 20 que por primera vez comparecen con un libro en sociedad. A quien invitamos aquí es porque nos parece que sus libros son valiosos. Aquí, pues por ejemplo, hay un autor jovencísimo, que no sé si le veo ahora, le he visto, le acabo de ver, que apareció hace muy poquito tiempo y que escribe con 24 años, 25, que no sé si llega a tenerlos, una novela sobre, entre otras cosas, la situación de la juventud española en esas partes del país donde el paro juvenil alcanza el 70%. Historia que no me había contado nadie, o no me la había contado nadie así. Mientras yo me encuentre libros así no me cansaré. En el momento que los deje de encontrar, pues realmente sí que me puedo cansar. No estoy cansada de escribir en el género. Creo que lo que es único del género negro es que te da la oportunidad de tener este diálogo íntimo con tu lector, sobre todo el habituado a la novela negra, porque se espera que manipules a tus lectores, que seas como un mago. Estás contando una historia con la izquierda y haciendo un truco con la derecha. Y estás intentando que el lector mire a la mano contraria. Pero si miran la mano correcta, verán lo que estás haciendo. Creo que esa interacción que tienes con los lectores, creo que no lo tienes en ningún otro género. Esa cooperación, ese baile que mantienes con los lectores, que tienes en el género negro. Creo que esa es la principal razón por la que nunca me cansaré. Y como lector, soy muy lento, así que tengo que escoger los libros con cuidado. No sé, Lorenzo, ¿cuántos libros has leído antes de este festival? Como unos 50. Eso es lo que yo leo en 3 años. Soy tan lento, así que tengo que escoger mis libros con cuidado. Por otro lado, recuerdo los detalles de los libros que he leído, mucho mejor que en los libros que he escrito. Pero no estoy cansado de leer novela negra. Intento escoger los clásicos ahora. Hay algunos libros de Chandler y de Hammett que todavía no he leído y que tendré que leer. No estoy cansado, pero como he dicho, represento la visión pesimista de los libros de novela negra que estoy escribiendo yo mismo. Espero que alguien llegue y me eche y me sustituya. Un poco de lo general a lo particular, aquí hay muchos fans de uno y otro, y supongo que también muchos que hemos leído a los dos. Y es inevitable establecer cierto vínculo con una serie, sobre todo cuando dura 7 que lleva Lorenzo, 10 que lleva ya, si no me equivoco, yo. Y me gustaría saber, he leído por ahí con cierto entre interés y terror que yo va a acabar con Harry Hole, que lo va a matar. Y me gustaría saber si Bevilacqua va a terminar, y Chamorro, o los dos, o ninguno, van a terminar su vida lógica de profesión jubilados o si hay algún... le pregunto a Lorenzo y luego si hay detalles de esa muerte de Harry Hole para yo, si se puede desvelar. He pensado de forma luctuosa, la verdad. Digamos que el riesgo siempre existe en la vida del policía, pero también, como decía antes, parte de la profesión del policía es minimizar sus propios riesgos, que además son los riesgos de su equipo. Cuando Bevilacqua se protege, no solo se protege él, se protege a la gente que tiene bajo su responsabilidad, ¿no? Y yo conozco un investigador de homicidios que un día, hablando de este tema,
me dijo, mira, yo solo llevo esto. Lleva en el bolsillo de la americana una pistolita muy pequeñita, un revólver pequeñito de calibre mínimo, ¿no? Y dice, y solo lo he sacado una vez, un día que me equivoqué. Entonces procuraré que Bevilacqua no se equivoque y por tanto no tenga que verse en la situación de que le peguen un tiro, y casi prefiero disponer de forma no violenta, ¿no? Pero desde luego terminaré con ellos. Tampoco lo sé muy bien cómo, tampoco sé muy bien cómo. Y tampoco sé muy bien... él es 10 años mayor que ella, con lo que él lo bastante por delante, ¿no? No sé muy bien qué ocurrirá en el momento que él se tenga que ir, ¿no? Pero sí que, casi, fíjate, más que desplazarlo violentamente de escena, me gustaría contar cómo uno en un momento de la vida debe aceptar, por duro que resulte, y es una de las aceptaciones más difíciles, que uno está empezando a restar y no a sumar si se empeña en seguir ocupando los lugares. Y además esto me parece que en el país en el que nos encontramos, en el que mucha gente ha perdurado en los lugares mucho más allá de ese momento, pues me gustaría, digamos que con Bevilacqua hacer un pequeño mensaje en sentido contrario, ¿no? Por llevar la contraria. Bien, bien, bien. Bueno, detalles sobre la muerte de Harry. No voy a entrar en detalles, no quiero hacer un spoiler. Y lo que puedo decir es que habrá por lo menos 2 libros más sobre Harry después del Leopardo. Y ahora mismo estoy escribiendo otras cosas. Empecé a escribir un libro que se llama El secuestro de Tom Johansson. Y Tom Johansson es un personaje de ficción. Es un clásico, digamos, de los 70, que fue un poco también basado en la primera novela negra nórdica. Y bueno, se convirtió en un clásico de culto. Y nunca pudo escribir un buen libro después de eso. Y entonces hizo lo que hacen los escritores cuando se desesperan un poco y escribió una secuela, Blood on Snow 2, simplemente fue lo que pasó después. Y mientras escribía el kidnapping de Tom Johansson, se refería constantemente a estos 2 libros, así que decidí al final que yo tenía que escribir Blood on Snow, la sangre sobre la nieve. Y empecé a trabajar sobre estos 2 libros y el objetivo en principio era publicarlos antes del kidnapping de John Hanson, bajo el nombre de John Johansson. Diciendo, bueno, que simplemente esto es una impresión de una versión de los 70. Y bueno, hemos empezado a trabajar en páginas de Wikipedia sobre el trasfondo de Tom Johansson y cuando los abogados de mis editores en diferentes países me dijeron, no puedes hacer esto. No, porque vas a estar vendiendo libros con un falso pretexto, diciendo que es un clásico de culto de los 70 y la gente los comprará como tal. Y al final esto no debería ser así. Entonces, realmente tendrás que no solo devolver el dinero gastado, sino también compensar el tiempo dedicado a esa lectura. Pero bueno, al final lo publicaré bajo mi nombre, ¿no? Blood on Snow 1 y 2. Léanse solo el primero, el segundo no hace falta. Varios. Y hay algún, pues supongo, algún potencial escritor. Me gustaría que le dieseis, es complicado, pero un consejo como escritor de género.
que todavía no ha escrito nada, ¿qué tiene que hacer? Aparte, supongo, de no enviar a concursos en los que envían 400.000... Bueno, fíjate si valen poco los consejos que se dan, ¿no? No se venden ni se alquilan, ¿no? Yo no sé, yo soy muy enemigo de dar consejos. Lo que uno puede hacer es compartir, en la medida en que valga, la experiencia propia y ponerla a disposición de otro, asumiendo que puede no servirle, porque las circunstancias pueden variar mucho, ¿no? Pero yo diría que el camino siempre está donde no lo parece. Esa es una de mis principales lecciones aprendidas. Yo me he inventado muchos personajes, he escrito ya muchos libros, demasiados quizá, y los libros con los que me he salido más con la mía son los libros que a priori parecían más difíciles. Los libros que supuestamente no debía escribir. Los personajes que teóricamente el lector no estaba dispuesto a aceptar. Las historias que o estaban olvidadas, o estaban pasadas de moda, o sencillamente no llamaban la atención de nadie, ¿no? Y yo creo que el camino muchas veces está donde no lo parece. Y en esa misma idea puedo aportar mi experiencia. Los premios literarios tienen muy mala fama. Yo estoy aquí gracias a un premio literario. Quiero decir, mi carrera como escritor se ha hecho en buena medida a partir de un premio literario al que me presenté siendo un absoluto desconocido y en el que mi novela emergió de una pila de 600, porque ese año se presentaron 600 al premio Nadal. Y como jurado de varios premios que he sido, algunos con bastante dotación económica, he visto alguna vez, lo he visto, no me lo han contado, cómo alguien a quien no conocía a nadie ha ganado a escritores conocidos y reconocidos. No es lo común, no es lo probable, pero, de nuevo, no es imposible. Bueno, pues dar un consejo a competidores jóvenes, no lo sé. Cuando yo, era joven, era un joven futbolista y solía ir a los partidos y siempre había un poco las mismas preguntas sobre cuál es tu comida favorita. Y muchas veces decían, bueno, un consejo para los jugadores jóvenes. Y realmente uno fue honesto. Dijo, bueno, aléjate de mi posición en el campo, no te acerques a mí. Y mi consejo sería para la gente joven, bueno, pues alejaros de la novela negra, no quiero que estéis ahí. Pero al mismo tiempo estoy esperando a los talentos jóvenes para que hagan algo nuevo. Así que les doy la bienvenida, por supuesto, a estos jóvenes. No intentéis ser originales, sed originales. Manteneros fieles a la voz que tenéis dentro. Por supuesto, tendréis que aprender imitando a los buenos escritores. Todos los buenos escritores han intentado ser Dostoyevsky, por ejemplo. Y mi mejor consejo sería simplemente escribid. Muchos de los escritores que vienen a mí buscando consejo dicen, estoy esperando para prepararme a escribir. Tengo que aprender unas cosas más. No hace falta. Empieza hoy, empieza a escribir. Escribir un libro es fácil, te sientas, escribes y cuando lo has hecho durante mucho tiempo acaba siendo un libro. Así que escribe un libro y empieza a hacerlo. Bueno, y decir, bueno, pues es que no escribo lo suficientemente bien. Bueno, primero tienes que escribir todo lo malo para empezar a escribir cosas buenas. Así que empieza a escribir ya, empieza a escribir la parte mala y luego ya vendrá algo mejor. Con la mala y siguen con
con la mala, ¿no? There's a chance of that, yes. Sí, puede ocurrir, puede ocurrir. Por mi parte, me había guardado las dos peores para el final, claro. Después del consejo viene la proyección. Me gustaría que se imaginase, ya que el tema era el futuro del género, yo lo he esbozado un poco, pero vamos a poner un límite de tiempo para que nos diga si era en ese momento cuando él veía el género recluido en el punk o cómo lo ve. ¿Cómo os imagináis el género, el mundo del género, de todo lo que hemos estado hablando, en 10 años? Diez años son muchísimos. Por eso. Son una cantidad ingente de años. Fíjate, hace 10 años España se estaba retirando de Irak y ahora estamos volviendo a Irak otra vez. O sea que las cosas pueden volverse exactamente del revés. No lo sé. Realmente lo que puedo decir es una especulación sin mayor fundamento, ¿no? Lo que yo sí preveo es que a escala tanto local nuestra como planetaria, en estos 10 años o digamos en los 5 próximos, todavía va a aflorar más inmundicia de la que no conocemos. Por tanto, argumentos habrá. Bien. Otra cosa es cómo acertemos a manejarlo, si me quedo ahí. Bien. Well, yeah. Bueno, es una pregunta difícil. Pero, bueno, como me he ofrecido voluntario para ser el pesimista, yo creo que nada va a cambiar. Yo creo que Lorenzo y yo vamos a estar todavía en el top ventas. Pero bueno, quizá seremos mejores escritores al mismo tiempo. Agradeceros la charla y, bueno, no sé si se abre el... Podemos dejar un par de preguntitas porque Vale. bueno, veo que estamos un poco tarde. No sé si alguien quiere hacer un par de preguntas, si las hay. Sí. Esta mañana yo ha dicho que ha cogido Lo mismo. cariño, quizás con su detective, con Harry Hole, que tiene, dijo, 70% de usted dentro de él. Claro que Lorenzo tiene cariño con el brigada Bevilacqua, pero ¿qué cariño coge con el asesino? Por ejemplo, a veces hay simpatía, aún empatía con el asesino. ¿Es posible con asesinos en serie? La verdad es que esto a veces cuando lo dices no se entiende, ¿no? Hay una anécdota muy famosa de Flaubert cuando le preguntaron quién era Madame Bovary porque era un personaje inspirado en una historia local o, bueno, había una historia real que le había inspirado y entonces Flaubert, para quitarse todo de en medio, dijo Madame Bovary, c'est moi, ¿no? Soy yo, Madame Bovary. Por supuesto, uno es el policía, uno es la víctima. A mí me importa enormemente la víctima o las víctimas. Me parece el personaje central. Desde luego es el personaje central de una investigación criminal. Todo pasa por la víctima y a mí también me parece un personaje central en la narración criminal. Y me interesa mucho el personaje del criminal. Me interesa... intento que mi interés sea moderado, es decir, intento, por un lado, que el personaje esté bien construido y hacer el mismo esfuerzo que hago de identificación con los personajes con los que es fácil, hacerlo con este personaje con el que es difícil identificarse. Porque quien delinque lo hace por una motivación. Quien arrebata la vida de una persona
toma una decisión que en su contexto mental y personal es una decisión válida. No lo es para mí, no lo es seguramente para la mayoría de las personas, pero para él es válida y no lo puedo caricaturizar, no lo puedo presentar como una especie de individuo absurdo que hace cosas absurdas, ¿no? Puede hacer cosas atroces, pero para él en su lógica es válida. Y a mí me preocupa también que el criminal, como antagonista del protagonista de la historia, hablaré más alto, esté a la altura dialéctica. Por ejemplo, a mí un episodio que me interesa mucho siempre es esa conversación que siempre se acaba produciendo, a veces se va produciendo antes, cuando el policía todavía no sabe que está hablando con el criminal, ¿no? Pero a mí me interesa mucho que esa interlocución, que ese diálogo no sea de dos personajes que están en el mismo nivel, tanto de ingenio como de torpeza. Tampoco me gusta idealizar al criminal, como no me gusta idealizar al policía, ¿no? No sé si eso es una respuesta. Bueno, creo que como escritores tenemos que trabajar un poco como actores. Tenemos que encontrar algo dentro de nosotros mismos que esté relacionado con ello. En cuanto a los criminales en serie, a veces es un símbolo del mal, simplemente. Y cuando tenemos a un criminal en serie, no es importante para la historia, simplemente está representando el mal. Es como el tiburón en las películas de tiburón. No sabemos nada sobre el tiburón, simplemente es un tiburón y ya está. Pero luego tenemos el asesino que necesita una explicación, que es un personaje interesante y tenemos que poder ver el mundo a través de los ojos de este asesino. Tiene que haber cierta empatía con el asesino. Y bueno, si preguntamos a los actores que hacen de asesinos, les preguntamos, ¿os gusta lo que estáis haciendo? Muchas veces los asesinos no se gustan a sí mismos, entonces ¿por qué debería un actor o un escritor quererles? Yo creo que no es tanto gustar o no gustar, sino hay que tener una cierta relación con ellos, identificación, por así decirlo. Si la hay. Hola, buenas tardes. Para Joe Nesbo, quería saber por qué Harry Hole siempre sufre tanto, en todos los sentidos, físicamente, mentalmente, emocionalmente, que además yo creo que lo hace más humano, porque creo que es un detective muy humano, pero ¿por qué lo enfocas así? Creo que tiene que ver en parte con el género. Creo que mi serie de Harry Hole es género negro, pero también está en la tragedia. Es una historia sobre alguien que, como la mayor parte de nosotros, está cayéndose a pedazos, tanto mentalmente como físicamente. Las historias giran en torno al conflicto. Una historia de género negro es que hay un conflicto externo, que es un crimen. Hay caos que hay que reparar. Y en la parte interna de la historia
dentro del protagonista, dentro de Harry en este caso, también hay conflicto porque está luchando contra sus demonios, contra su alcoholismo. Creo que todo héroe interesante necesita un talón de Aquiles, como es el alcoholismo en el caso de Harry, que sería Superman sin kriptonita. Ya es aburrido con kriptonita, así que imagínate sin ella. Creo que se necesita ese conflicto. Creo que es la principal razón. Aparte de eso, como escritor me gusta que las cosas se hagan así. Muy bien, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Joe, por acompañarnos y continuamos mañana. Aquí.